El tipo que servía el vino esa noche me miró raro. No me lo imaginé, no fue paranoia. Me miró como quien ve a un pobre idiota al que nadie ha tenido el valor de contarle la verdad. Estábamos en un restaurante en el centro de Valencia, celebrando que Laura había conseguido la jefatura de departamento en el instituto. Ella, radiante. Yo, feliz por ella. Todo bien, hasta que el camarero, al dejar la botella en la mesa, dijo con una sonrisa falsa, «¿Les traigo lo de siempre, señora Laura?» ¿Lo de siempre? ¿Desde cuándo tenía ella lo de siempre en un restaurante al que, según ella, íbamos por primera vez? Ella se rió. «No, esta vez vamos a probar algo distinto», dijo. Y en ese momento, supe que no estaba loco. Algo pasaba. Y no era pequeño. Me guardé el comentario, claro. No era el lugar para hacer un escándalo. Pero empecé a fijarme. El camarero no volvió a dirigirme la palabra, solo a ella. Ni una sola vez más me miró directamente. Y cuando se alejó, vi como ella lo seguía con la mirada medio segundo más de lo normal. Medio segundo, pero fue suficiente. Me conozco esa mirada. Esa mirada no es para alguien que te sirve vino. Esa mirada es para alguien con quien has compartido algo que yo no conozco. La cena siguió. Laura hablaba mucho, como si quisiera llenar el aire de palabras para evitar que yo pensara demasiado. Yo asentía, bebía, sonreía. Todo por fuera estaba perfecto. Por dentro, una alarma empezó a sonar. Una alarma que llevaba semanas queriendo activarse, pero que hasta entonces yo había silenciado con excusas. Cuando el postre llegó, me excusé para ir al baño. Pero no fui al baño. Caminé directo hacia la barra y me apoyé con tranquilidad. El camarero estaba limpiando unas copas. Me miró de reojo. «Perdona», le dije. «¿Nos hemos visto antes tú y yo?» Tardó un segundo en responder. «No que yo recuerde». «Mentira». «Clarísima». «¿Pero si conoces a mi mujer?» No dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió limpiando la copa. No necesitaba más. Lo supe en ese instante, mi mujer había estado ahí con otro hombre. Y no una vez, sino las suficientes para que el camarero la conociera. Y no solo eso, lo suficiente para que él supiera que yo no era ese hombre. Salí del restaurante sintiéndome como un actor de reparto en mi propia vida. Ella salió 10 minutos después, con cara de todo bien, y yo fingí como un campeón. Le dije que me sentía mal del estómago. Que necesitaba aire. Pero en realidad, lo que necesitaba era un plan. Durante el camino a casa no hablamos mucho, y eso, en otras circunstancias, habría significado una noche tranquila, pero después de lo del camarero, el silencio se sentía como un animal encerrado en el coche con nosotros, incómodo y ruidoso aunque nadie dijera nada. Laura se limitó a mirar por la ventanilla, a veces tocando el cristal como si quisiera estar en otro lugar. Yo tenía las manos firmes al volante, los nudillos blancos, pero la cara tranquila. No era momento de mostrar nada. No todavía. Esa noche, cuando nos acostamos, ella se duchó más tiempo de lo habitual. Yo fingí dormirme antes de que saliera del baño, necesitaba espacio para pensar. Lo del restaurante había sido demasiado evidente como para pasarlo por alto, pero no podía actuar sin pruebas, porque si algo había aprendido de otros errores del pasado era que las acusaciones sin datos solo servían para que te hicieran sentir paranoico y que encima terminaras pidiendo perdón por desconfiar. Y no iba a permitir que eso pasara otra vez. Pasaron 3 días desde la cena. Durante ese tiempo, Laura volvió a ser la mujer atenta y simpática de siempre, como si nada hubiese pasado, como si no se hubiese derrumbado un muro dentro de mí. Me abrazaba más, me besaba en la mejilla cuando pasaba cerca, me preguntaba cómo había dormido.
A ratos me preguntaba si todo había sido un malentendido, si quizá el camarero se había equivocado de persona, pero la duda duraba poco. No era el camarero el que se había equivocado. Ella era la que sabía exactamente lo que había hecho y estaba actuando como si nada para no levantar sospechas. Y eso me encendía más que la infidelidad en sí. El jueves por la tarde, me tomé libre en el trabajo con la excusa de que tenía que acompañar a mi madre al médico. En realidad, me fui directo al restaurante. No quería cámaras, no quería contratar a un detective. Quería algo más sencillo, directo. Quería hablar con alguien que me lo confirmara, y el camarero era el único que no tenía razones para mentirme. Me senté en la barra, solo, y pedí una cerveza. Esperé. Lo vi aparecer desde el fondo, vestido igual que aquella noche, con la misma cara de tipo que ha visto demasiadas cosas como para impresionarse fácilmente. Cuando me vio, dudó en acercarse, pero finalmente lo hizo. ¿Una caña más?, preguntó, sin sonreír. No. Solo quiero hacerte una pregunta. No voy a armar escándalo. No voy a gritar. Solo necesito saber si has visto a mi mujer con otro hombre aquí. Se quedó quieto unos segundos, midiendo su respuesta como si supiera que cualquier cosa que dijera podía ser un problema para él. Bajó la voz. Yo no me meto en asuntos de pareja. No te estoy pidiendo que te metas. Solo quiero saber si ella viene aquí con alguien que no soy yo. Sí. Lo soltó como si fuera un peso que se quitaba de encima. Ha venido varias veces. Siempre con el mismo hombre. Siempre a la misma hora. Siempre en la misma mesa. ¿Qué mesa? La del fondo, cerca del ventanal. Hizo una pausa y me miró con más calma. Si sirve de algo, no parece que esté enamorada de él. Parece más, distraída. Como si no supiera qué quiere. No respondí. Me bebí la cerveza entera de un trago y dejé dinero de sobra sobre la barra. No tenía sentido seguir hablando. Ya lo sabía. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Durante el trayecto a casa no pensé en la traición, ni en él, ni siquiera en Laura. Pensé en mí, en cómo iba a moverme en los próximos días, en qué pasos debía seguir para que no se escapara sin consecuencias. Había muchas formas de vengarse de una persona, pero la mayoría no te devuelven nada, solo más vacío. Yo no quería venganza por impulso. Quería algo que pesara. Que se sintiera. Cuando llegué a casa, ella estaba viendo una serie en el sofá, con una manta sobre las piernas, como si no hubiera una historia oculta detrás de esa calma. Me miró y sonrió. ¿Qué tal tu madre? Bien. Tiene tensión alta, nada grave. Menos mal, dijo sin apartar la vista del televisor. Yo me senté a su lado y la observé. El problema de convivir con alguien que te miente es que empiezas a dudar de todo lo que ha sido real hasta ahora. Te preguntas si te miraba igual cuando aún te era fiel, si los abrazos eran sinceros, si el sexo era deseo o solo costumbre. Pero ahora ya no importaba. No estaba buscando respuestas a eso. Estaba buscando el punto exacto donde todo había empezado a romperse, y lo había encontrado. Ese fin de semana ella me dijo que el sábado tenía una comida con sus compañeras del instituto, algo improvisado. Lo dijo sin mirarme directamente. Yo asentí, como si no pasara nada. Le dije que aprovecharía para visitar a mi primo en Albacete. Ella no preguntó más. Me pareció curioso, como si incluso le viniera bien que me fuera. Pero yo no iba a ir a Albacete. Y ella no iba a ir a una comida con compañeras. El sábado por la mañana me desperté antes que ella. Preparé café, desayuné en silencio y luego salí a correr como si fuera un día más. A la vuelta, ella ya estaba en la ducha. Su bolso estaba sobre la cama, abierto. Me acerqué sin tocar nada, solo observé.
Maquillaje, perfume, una blusa que no se ponía desde hacía más de un año y una falda que ni siquiera recordaba que tenía. Eso no era ropa de comida con compañeras del instituto, eso era vestirse para alguien que no soy yo. Me fui a duchar, tranquilo, sin decir nada. La clave era que no sospechara. Si notaba que algo había cambiado en mi actitud, podía echarse atrás o cambiar de planes. Y yo necesitaba que todo siguiera su curso, que se sintiera segura, que pensara que seguía engañándome. A las 11 se fue. Me besó en la mejilla, me dijo que no sabía a qué hora volvería y me pidió que le guardara algo de cena si cocinaba. Le respondí con un simple vale, disfruta. Bajé al garaje, saqué el coche media hora después y la seguí. No me costó nada. Conducía relajada, sin mirar por el retrovisor, como alguien que no teme ser descubierto. Aparcó cerca del restaurante donde todo había empezado, pero no entró. Caminó 2 calles más y entró en un portal. Me quedé en el coche, mirando la entrada sin moverme. 15 minutos después, apareció un hombre. No era mayor, ni especialmente atractivo. Iba vestido con una camisa ajustada, sin prisa, como si supiera que dentro le esperaba algo bueno. Entró también. Apreté los dientes y encendí el motor, pero no para marcharme. Tenía un plan, y esto era solo el principio. Esperé 1 hora. Luego bajé del coche y fui directo a recepción. El edificio tenía apartamentos turísticos. Me hice pasar por alguien que buscaba hospedarse en ese mismo día. Había una mujer mayor, distraída, nada estricta. Le dije que estaba esperando a unos amigos que me habían dicho su número de apartamento. Le inventé un número cualquiera, uno cercano al que ella había entrado. La señora me corrigió, me dijo que no era ese, que seguro se refería al segundo B. No dije nada, pero lo confirmé por dentro. Segundo piso, puerta B listo. Regresé al coche y escribí todo en una libreta que tenía guardada en la guantera. Tenía la dirección, el piso, la hora de entrada, la ropa que llevaba él, la forma en que ella sonrió antes de entrar al edificio. Todo. Era mi pequeño archivo, y lo estaba llenando sin prisa. Me fui a casa sin pasar por ningún sitio, me preparé la comida y pasé la tarde viendo un partido que no me interesaba. A las 8, ella volvió. Se notaba despeinada, pero se había retocado el maquillaje. Entró con una sonrisa neutral, como si no hubiera pasado nada. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que ya había comido. Me preguntó si llamé a mi primo. Le dije que sí, que al final no nos vimos. Todo era mentira, pero ella no lo notó. Estaba demasiado metida en su papel como para sospechar del mío. Al día siguiente, busqué al tipo. No fue difícil. En redes sociales estaba todo. Laura no era tan cuidadosa como pensaba. En una de sus fotos del instituto aparecía él, etiquetado como profesor de prácticas. Nombre, Sergio Mateo. Edad, 32. No era alumno, como había temido al principio. Aún así, era menor que ella por varios años. Soltero. Perfil lleno de fotos en bici, cerveza artesanal, festivales. Uno de esos tipos que parecen tener siempre algo nuevo que decir, aunque en realidad no digan nada. Guardé capturas de todo, por si luego decidía que esto debía ir más allá de lo personal. Los días siguientes fingí estar distraído, incluso torpe. Le dejé espacio, no hice preguntas. Ella lo interpretó como confianza. O como indiferencia, que al final es lo mismo. La vi relajarse, dejar el móvil a la vista, irse a dormir antes sin revisar mensajes. Lo estaba consiguiendo. Me había convertido en el marido que ya no sospecha, el tipo que vive en su propio mundo y no ve lo que pasa a su alrededor. Exactamente lo que ella necesitaba que fuera para seguir mintiendo sin miedo.
El viernes de esa misma semana, ella dijo que saldría de nuevo. Esta vez no se molestó en inventar una excusa muy elaborada. Solo dijo que iba a tomar algo con unas amigas del trabajo. Yo le sonreí y le dije que lo pasara bien. Me ofrecía llevarla en coche. Puso cara de sorpresa, pero no pudo negarse. La llevé hasta una calle paralela al mismo edificio. Dijo que una de sus amigas pasaría a recogerla allí. Bajó del coche, me dio un beso rápido y se alejó sin mirar atrás. Me moví 3 calles más y aparqué. Volví a pie. La vi entrar en el mismo portal. Mismo piso, mismo todo. Esa noche, no la esperé en casa. Cuando salió, 4 horas más tarde, la estaba esperando dentro del coche, en la esquina opuesta. Caminaba con prisa. Parecía nerviosa. Miraba el móvil con insistencia. Cuando me vio, se detuvo. Me acerqué sin decir nada. Su expresión fue confusión primero, luego pánico. Aún no le había dicho una palabra. Y ya sabía que la había pillado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tensa, con la voz más aguda de lo normal. Vine a recoger a mi mujer, respondí con calma. Pero parece que no está donde dijo que estaría. Se quedó sin palabras. No lo negó. No mintió. No fingió. Solo bajó la mirada. En ese momento, supe que todo lo que quedaba entre nosotros era una conversación larga, desagradable y definitiva. Pero no la tendría ahí, en la calle. Ella subió al coche sin decir nada. Yo manejé en silencio. A partir de ese momento, ya no había nada que ocultar. Solo quedaba lo inevitable. Y no tenía intención de hacerlo fácil. Cuando llegamos al piso, ella bajó del coche sin mirarme, abrió la puerta y se metió dentro como si quisiera que todo desapareciera con solo cruzar ese umbral. Yo la seguí, cerré la puerta con calma y dejé las llaves en la mesa del recibidor. La casa estaba en silencio. Nuestra hija estaba pasando la noche en casa de mi hermana, así que no había interrupciones. Ella se quedó de pie en el pasillo, con el bolso colgado del hombro, sin atreverse a soltarlo, como si eso fuera lo único que le quedaba por agarrar. La observé unos segundos antes de hablar. No quería gritar, pero tampoco iba a suavizar nada. Siéntate en el sofá, dije. Ella dudó, miró hacia la cocina, hacia cualquier sitio menos hacia mí, y luego se sentó lentamente. Yo me quedé de pie, frente a ella. No tenía un discurso preparado, pero sí tenía preguntas claras, y necesitaba que cada respuesta saliera de su boca sin rodeos. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ese tipo? Bajó la mirada, respiró hondo y tardó en responder. No es lo que piensas, soltó al fin, con una voz tan baja que casi no se oía. Voy a preguntártelo otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Alzó la vista y me miró con rabia, como si la pregunta fuera una agresión. Desde febrero, dijo al fin. Pero no es serio. No respondí de inmediato. Me quedé mirándola, estudiando cada gesto. La tensión en su mandíbula, el modo en que apretaba las manos sobre las rodillas, la forma en que intentaba controlar su respiración. ¿Desde febrero? Repetí. Son 8 meses, Laura. 8 meses no es un error. No es una noche tonta. Es una relación. Ella abrió la boca para decir algo pero se detuvo. Se frotó la cara con las manos y después las dejó caer sobre las piernas. Yo no quería que pasara así. Al principio solo hablábamos en el instituto. Él estaba de prácticas, ayudaba con proyectos, y me escuchaba. Me hacía sentir, no sé, distinta. Y un día me invitó a tomar un café y ya no supe parar. ¿Sabes cuántas veces me has dicho que estabas con tus compañeras? Pregunté sin levantar la voz. ¿Sabes cuántas veces te he creído? Lo sé, susurró.
Y mientras tanto te ibas con él a ese apartamento. No siempre fue así, dijo con un hilo de voz. Al principio solo quedábamos para hablar. Claro, para hablar. Y luego para acostarte con él. Ella no contestó. Miró al suelo, apretando los labios. Yo respiré hondo, intentando no dejar que la rabia me manejara. ¿Te has protegido al menos? Pregunté. Ella me miró, sorprendida por la pregunta. Sí. Siempre. Asentí, sin saber si creerla. Caminé hacia la mesa, me senté frente a ella y apoyé los codos. ¿Sabes qué es lo que más me jode? Pregunté. Que yo me dejé la piel para que tú estuvieras bien, para que no te faltara nada, y mientras tanto tú estabas organizando tu vida con otro como si yo fuera un imbécil. No he organizado mi vida con nadie, respondió, más firme esta vez. No pienso dejarte, no quiero separarme. No tienes que dejarme, dije. Ya lo hiciste cuando empezaste con él. Se levantó de golpe. No es tan simple, Javier. Yo te quiero. Esto fue algo que se me fue de las manos. ¿Me quieres? Pregunté, poniéndome también de pie. ¿Así se quiere? Ella retrocedió un paso. Yo no quería hacerte daño, repitió, como si esa frase sirviera de algo. Pero me lo hiciste igual. Y ahora te vas a sentar y me vas a contar todo. Cada sitio, cada día, cada mentira. Se quedó quieta, con las manos temblando. Finalmente volvió a sentarse. Empezó a hablar, primero con frases sueltas, luego con detalles. Que al principio solo quedaban después de las clases, que luego fueron cafés, después besos, después hoteles baratos y finalmente ese apartamento. Que él le decía que la entendía, que no le pedía nada, que solo quería pasar tiempo con ella. Que ella se sentía escuchada. Lo fue soltando todo durante casi una hora, sin que yo la interrumpiera. Yo solo la miraba y tomaba nota mentalmente de cada palabra. Cuando terminó, estaba agotada. Tenía los ojos rojos pero no lloraba. Parecía más vacía que arrepentida. Ya está, dijo. No hay nada más que contar. Me incliné hacia ella. Si hay más. Falta que me digas por qué no te has ido. Ella me sostuvo la mirada, y en ese momento supe que no tenía respuesta. No me quiero ir, susurró al fin. No quiero perderte. Ya me perdiste, le respondí, sin gritar. La diferencia es que todavía no te lo has creído. Nos quedamos en silencio. Ella parecía buscar algo que decir para arreglarlo, pero yo ya no esperaba disculpas. Me levanté y fui al dormitorio. Cerré la puerta, no con un portazo, sino despacio, y me senté en la cama. Ya no era solo rabia. Era una claridad fría. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No sería esa noche, ni al día siguiente. Pero lo haría. Y cuando terminara, ella entendería que su traición tenía un precio real. Me quedé allí un rato, escuchando los pasos de ella por la casa, el sonido de los cajones, el crujido del sofá cuando se sentó. Ya no me hablaba. Sabía que había cruzado un punto del que no se vuelve. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo sabía. Al día siguiente me levanté antes que ella, como casi siempre, pero esta vez no preparé café ni desayuné en la cocina como solía hacer. Me vestí en silencio, cogí una mochila vacía y salí de casa sin hacer ruido. No pensaba irme, no todavía, pero necesitaba empezar a moverme, a preparar las cosas de forma que cuando llegara el momento, no quedara nada al azar. Lo primero fue pasar por la notaría donde trabajaba un amigo mío. Llevaba años recomendándome que hiciéramos testamento y revisáramos los bienes compartidos, y yo siempre lo fui dejando. Ahora le pedí cita urgente. No para testamento.
Quería empezar a preparar una separación de bienes, discreta, sin firmas aún, pero con todo estructurado, por si tenía que usarlo. Me atendió con seriedad, sin hacer demasiadas preguntas, aunque se notaba que entendía bien por qué lo estaba haciendo. Me ayudó a trazar un plan legal que pudiera activar en cuanto lo necesitara, incluyendo qué hacer si decidía llevar la situación al juzgado. Después de eso, fui a casa de Tomás, un amigo que había pasado por un divorcio hacía 3 años. Le conté la situación sin rodeos, omitiendo nombres, solo lo esencial. Me ofreció su ayuda sin pedirme explicaciones, me dio el contacto de su abogado y me dijo que podía contar con él si necesitaba mover cosas sin que Laura lo supiera. No era solo por amistad, era porque sabía exactamente cómo se siente uno cuando descubre que la persona con la que comparte la cama lleva meses acostándose con otro. Lo había vivido. Esa clase de traición no se olvida, y tampoco se perdona, aunque se intente. Pasé el resto del día fuera. No respondí a los mensajes de Laura, que fueron pocos y neutros. ¿Dónde estás? ¿Vas a volver a cenar? ¿Quieres que hablemos? No respondí a ninguno. Cuando volví a casa, ella estaba en el sofá con la televisión encendida pero sin verla. Me saludó sin moverse. Yo no dije nada. Fui directo a la habitación, dejé la mochila bajo la cama y me cambié de ropa. Estaba esperando que ella dijera algo más, que intentara reparar lo que ya no tenía arreglo. Pero no lo hizo. Parecía resignada, atrapada en una especie de pausa emocional que no servía de nada. Era tarde para salvar la conversación y ella lo sabía. Cenamos en silencio, cada uno con su plato, sin compartir miradas, sin hablar. En ese momento, comprendí que ya no éramos una pareja. Éramos 2 personas viviendo en la misma casa por inercia. Al acabar, me levanté y le dije lo que llevaba todo el día ensayando. Quiero que hablemos mañana, pero fuera de casa. En un sitio neutral. Donde no haya excusas ni distracciones. ¿Dónde? Preguntó, sin sorpresa. En el parque donde llevábamos a la niña cuando era pequeña. A las 11. No quiero que me pongas excusas. Si no vienes, sabré que no tienes nada más que decir. Ella asintió. No preguntó más. Al día siguiente llegó puntual, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con cara de no haber dormido. Nos sentamos en un banco, cada uno en su extremo. Lo he estado pensando, empecé. Todo esto. No solo lo que hiciste, sino lo que vino después. Cómo lo ocultaste, cómo lo sostuviste. No te culpo por desear a otro. A veces pasa. Pero sí te culpo por no haber sido valiente. Ella apretó los labios, sin decir nada. Yo ya no confío en ti, Laura. Ni como pareja, ni como madre. Porque si fuiste capaz de mirar a nuestra hija a los ojos durante todos estos meses, sabiendo lo que hacías, no sé qué tipo de persona eres realmente. No mezcles a la niña, dijo, por primera vez en tono firme. No la estoy mezclando. La estoy protegiendo. Porque no quiero que crezca viendo esta mentira como si fuera algo normal. ¿Qué quieres, Javier? ¿Que me vaya? ¿Que desaparezca? No quiero nada de ti, respondí. Voy a iniciar el proceso de separación. No ahora, no con prisas. Lo haré bien, paso a paso, sin peleas ni escándalos. Pero quiero que lo sepas ya. Ella se quedó callada, con la mirada fija en el suelo. Podríamos intentarlo, dijo de pronto. Ir a terapia. Hablar con alguien. No quiero terapia. No quiero arreglar esto. Quiero terminarlo. ¿Y nuestra hija, qué? ¿Vamos a romperle la vida por esto? No, Laura. Tú rompiste esta familia el día que cruzaste esa puerta con otro. Yo solo estoy limpiando las ruinas.
Nos quedamos en silencio largo rato. Ella tenía los ojos húmedos pero no lloraba. Yo no sentía pena. Solo una especie de determinación helada. Era eso o volverme loco. A partir de hoy, vamos a empezar a separar espacios, dije. Voy a dormir en el cuarto de invitados. No quiero que compartamos nada que no sea estrictamente necesario. A partir del mes que viene, quiero que busques otro sitio donde vivir. O si prefieres que me vaya yo, lo hablamos con el abogado. ¿Así de simple? ¿Tantos años juntos y te vas como si nada? No me voy como si nada. Me voy porque me obligaste. Tú diste el primer paso. Yo solo estoy haciendo lo que tú no tuviste el valor de hacer. Nos levantamos al mismo tiempo. No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo dos personas caminando en direcciones opuestas, sabiendo que ya no eran nada el uno para el otro. Y mientras caminaba de vuelta al coche, solo pensaba en que todo lo que había tolerado, lo que había fingido, lo que había callado, finalmente iba a servir para algo. Porque no se trata de hacer daño, se trata de que entienda que su decisión tenía consecuencias. Y yo iba a asegurarme de que las viviera todas. La primera noche que dormimos en habitaciones separadas, ella cerró la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo más de lo que ya estaba roto. Me acosté en el cuarto de invitados sin encender la luz. No me hizo falta. Me tumbé vestido, sin quitarme ni los zapatos. No tenía sueño. No era tristeza, ni rabia. Era otra cosa. Una calma nueva, forzada, pero útil. Me sentía en control por primera vez desde que todo comenzó. No sabía cuánto tardaría en terminar el proceso, pero ya no iba a frenar. Estaba decidido. Durante las 2 semanas siguientes, cada uno vivió en su zona. No hubo peleas, pero tampoco hubo ningún intento real de reconciliación. Lo hablábamos todo por temas puntuales. Escuela de la niña, horarios, compras, médicos. Nada más. En el trabajo nadie sabía lo que pasaba. Yo mantenía el mismo ritmo de siempre, incluso con más energía. Me concentraba más. Dormía menos. Comía cuando me acordaba. Pero funcionaba. Ella, en cambio, había perdido el brillo en la cara, el tono en la voz. Seguía yendo al instituto, aunque ahora salía y volvía puntual. A veces intentaba iniciar una conversación, pero yo cortaba con monosílabos. No era por venganza. Era porque ya no quería saber más de lo que ella pensaba o sentía. Lo que pensaba no importaba, y lo que sentía ya no me interesaba. El abogado me citó en su despacho el tercer lunes. Revisamos la documentación, hablamos de custodias, de los bienes compartidos, de la casa. Yo quería que todo fuera lo más limpio posible. No le iba a quitar nada que no me correspondiera, pero tampoco iba a regalar nada. Cuando le conté lo del amante, me preguntó si quería usarlo como argumento legal. Dije que sí. No para atacarla públicamente, sino para dejar claro que la decisión de romper el matrimonio no fue mía. Me pidió pruebas. Le entregué un dossier con fotos, fechas, capturas. Todo estaba ordenado. Me felicitó por la precisión, aunque también me dijo que probablemente no sería necesario mostrarlo todo si ella aceptaba firmar sin juicio. Esa noche, cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina. No cocinaba. Solo estaba sentada, con una copa de vino y la mirada perdida. Yo pasé de largo. No tenía intención de iniciar ninguna conversación. Pero antes de que pudiera llegar al cuarto, me habló. ¿Has ido al abogado? Me detuve en seco. Sí. ¿Ya tienes el borrador? Sí. ¿Me lo vas a enviar? Mañana por la tarde. Guardó silencio unos segundos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hazla.
¿Tú también has estado con alguien? Me giré. La miré sin expresión. No. Yo no tuve que buscar a nadie fuera. Yo hablaba contigo cuando me pasaba algo. Tú fuiste la que buscó otro oído, otra cama, otra cara. No pongas ahora el foco en mí como si esto fuera equilibrado. Bajó la cabeza. No respondió. Me di la vuelta y entré al cuarto de invitados. Cerré la puerta. Ella ya no tenía poder sobre mí. Lo entendí del todo en ese instante. Durante años, sin darme cuenta, le había dado el control emocional de todo. Cuando ella estaba bien, yo me sentía tranquilo. Cuando ella estaba fría, yo me esforzaba. Cuando ella se alejaba, yo la seguía. Ahora no. Ahora todo eso estaba muerto. Y lo más curioso es que no me dolía. Solo me parecía estúpido haber tardado tanto en darme cuenta. La entrega de documentos fue rápida. Se los dejé impresos en la mesa del comedor, con una nota: cualquier duda, consulta con tu abogado. No me busques para negociar. Todo está dentro de la ley. No me dijo nada. Ni ese día ni el siguiente. Firmó al cabo de 4 días. Me lo dejó en un sobre, también en la mesa. El silencio entre nosotros se había vuelto tan denso que ya ni siquiera resultaba incómodo. Era lo natural. El único momento complicado fue cuando tuvimos que explicárselo a nuestra hija. Lo hicimos en la sala, juntos. Ella empezó a hablar, yo seguí. No dimos detalles. Solo dijimos que íbamos a vivir separados, que íbamos a seguir queriéndola igual, que todo iba a cambiar pero que íbamos a hacer lo posible para que su rutina fuera estable. Ella no lloró. No preguntó por qué. Solo asintió y dijo que lo entendía. Pero esa noche me pidió dormir conmigo. Lo hizo sin decir mucho, y yo no pregunté. Se quedó dormida en mi brazo, como cuando era pequeña. Al día siguiente se fue al colegio como si nada, pero ya había empezado a cambiar. Los niños entienden más de lo que uno cree. Una semana más tarde, Laura se mudó. Se llevó pocas cosas. Lo esencial. El resto lo vendió o lo dejó. Me dio igual. No le dije adiós. Solo la vi cerrar la puerta con 2 bolsas en la mano y un gesto cansado. Me quedé en la cocina en silencio. Cuando el sonido del portazo llegó, sentí algo parecido a alivio. Me senté, me serví un vaso de agua y marqué el número del abogado. Le dije que ya podía proceder con el registro final. Todo estaba hecho. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Sin interrupciones, sin ansiedad, sin sueños raros. Me desperté a las 7, salí a correr, y cuando volví, desayuné en la misma cocina donde una vez pensé que todo era estable. Lo único diferente era que esta vez no había nadie fingiendo. No había mentiras en el ambiente. Solo yo, el café, y la certeza de que lo que quedaba de aquí en adelante ya no iba a depender de nadie más. Y eso, para mí, era suficiente.